En esta noche vamos a hablar acerca de un hombre que en la Biblia nos narran que es un hombre temeroso de Dios, que es un hombre perfecto, que es un hombre sano, que es un hombre apartado del mal. Wow, qué descripción tan espectacular, ¿cierto?, de parte de Dios hacia esta persona. Y yo creo que muchos saben ya a quién me estoy refiriendo. Nos estamos refiriendo a Job, un hombre valeroso, un hombre lleno de fe, un hombre recto. Y pensaríamos que como es un hombre recto, que como era un hombre fiel a Dios, como era un hombre que hacía la voluntad de Dios, era un hombre que aún se anticipaba a los sacrificios por si acaso sus hijos pecaban. Tremendo, ¿cierto? Nosotros decir de antemano, ¿quién hace eso hoy en día, Señor? Porque ahora ya no hay que ir a llevar sacrificios. Ahora, ¿verdad? El velo se rasgó y podemos entrar directamente. Entonces, ¿quién hace esto? Se inclina todos los días unas 3, 4 horas a orarle al Señor y a decirle: Señor, voy a orar anticipadamente por si mis hijos pecan, por si te fallan, por si por ahí se deslizan. ¿Quién lo hace? A ver. ¿Quién se anticipa a la oración? Pues Job lo hacía, ¿verdad? Y qué impresionante es esa fe de Job y ese amor tan grande que él sentía hacia Dios. Y me impacta más porque Job tenía ganado el corazón de Dios. Qué hermoso que Dios hable así de nosotros, ¿cierto? Pero hay algo interesante en todo esto, y es que a pesar de que Job, era temeroso de Dios, que lo buscaba, que se rendía a él en todo tiempo, eso no le eximió de que atravesara por pruebas y por circunstancias difíciles. ¿Están aquí? Eso no le eximió. Aunque él hacía todo lo que hacía, llegó un momento en que Satanás quiso zarandearlo. Y el Señor, nuestro Dios, se lo permitió. Ahora tú dirás, ¿pero por qué se lo permitió? Se lo permitió porque Dios confiaba en Job. ¿Y será que Dios está confiando en mí, en ti? Hagámonos la pregunta esa. Qué hermoso que Dios confíe en mí, ¿cierto? Qué interesante que Dios confiaba tanto en Job, tenía su confianza en él, de que dijo: yo sé que aunque Satanás tú le toques, tú le quites sus riquezas, tú le quites, porque de hecho Satanás, ¿qué le quitó? Le quitó a sus hijos. Ahora, ¿qué actitud tomamos tú y yo cuando estamos atravesando por circunstancias o por pruebas? Porque en medio de las pruebas también hay una restauración para nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? En medio de la prueba, si estás atravesando pruebas, circunstancias difíciles, Job confiaba que aún en medio de lo que él estaba viviendo, que era tan doloroso, que era tan intenso, había una restauración para él. O sea, él nunca perdió de vista de que Dios lo podía hacer. ¿Sí están aquí? Y tú y yo no podemos perder de vista esto, de que venga lo que venga, vengan vientos fuertes, porque dice que sopló un viento fuerte y las columnas de la casa donde estaban los hijos de Job, ¿qué pasó? Se cayeron y todos sus hijos murieron. Ahora, sí, yo me imagino que debe ser muy terrible perder a un hijo, uno solo. Debe de ser un dolor muy impresionante ahora perder todos los hijos en un mismo tiro, por decirlo así. Quedar sin su economía después que era un hombre rico. Y eso está en Job capítulo 1 versículo 13 al 19. Ahí te narran todo esto. Entonces, si Dios confiaba en Job, es una de las cosas más importantes. Ahora, ¿tú confías en Dios? ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos confían en Dios de una manera
ciega, que puedan decir: Señor, no importa, yo ahora no tengo una buena economía, yo de pronto perdí el trabajo, de pronto tengo problemas con mis hijos, qué sé yo, perdí mi hogar, perdí mi familia, mi familia quizás no me visita, no me busca, me siento apartado, mis amistades ya no están, pero yo confío en que un día tú vas a resolver todo. Sí podemos tener esa confianza, iglesia. Dale un aplauso al Señor. Si tú puedes tener esa confianza en Dios de esa manera tan increíble, amén. Y es que verdaderamente las pruebas que nosotros atravesamos nos permiten fortalecernos más en el Señor. Ahora, en medio de las pruebas, yo le decía esta mañana allá en Barranca a la iglesia, que en medio de las pruebas y de las circunstancias difíciles es que sabemos realmente quiénes son nuestros amigos, ¿cierto? Es que sabemos realmente qué amistad nosotros de verdad cultivamos, porque en medio de todo eso, los amigos de Job llegaron, pero solo para criticarle. Pero a pesar de todo, Job sabía que en medio de todo ese proceso, que en medio de todo ese dolor iba a haber restauración. Pero hay algo interesante, y que Job tomó una determinación, y se necesita, lo pude comprender ahora que estamos estudiando el libro de Job, que se necesita valentía para poder tomar o recibir la restauración de Dios. Porque muchos en medio de la prueba o se van de la iglesia, o reniegan de Dios, o simplemente se echan a morir porque están pasando por una circunstancia muy, pero muy difícil. Pero algo que me impacta de Job es que a pesar de que recibió todas las noticias tan malas en un mismo día, eso iba uno detrás de otro a darle ¿qué? ¿Buenas o malas noticias? Malas noticias. Y dice que Job se levantó y rasgó su manto y pegó su rostro en tierra, o sea, se postró y adoró. Impresionante. ¿Cuántos adoramos en medio de la prueba? ¿Cuántos adoramos de verdad? ¿Cuántos en medio de la prueba pueden tener ese corazón sincero y lleno de valentía y postrarse e ir a adorar? Y mira lo que dijo Job con esa valentía: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Sea bendito el nombre de Jehová. Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Y había perdido, diga conmigo, todo. Ahora, qué interesante poder aprender de la historia de Job, porque si no estás atravesando por circunstancias dolorosas, por pruebas, el Señor te va a preparar para que cuando llegue la prueba no reniegues de Dios, no te vayas de la presencia de Dios, amén, y no decaiga tu semblante, no salgas huyendo. ¿Cuántos se van a quedar en medio de la prueba? En medio de la prueba yo tengo que permanecer firme. ¿Qué actitud tengo yo en medio de las pruebas? Tuvo que sufrir a pesar de que perdió a sus hijos. ¿Están aquí todavía? Perdió sus riquezas, sus amigos, por decirlo así, se apartaron. Y dice Job 19:13: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Qué triste. Qué triste que en medio de la soledad, qué triste que en medio de la prueba, qué triste que en medio del dolor, nuestros amigos, nuestra familia, nuestra parentela se aparte de nosotros, ¿verdad? Dice
se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño y forastero fui yo a sus ojos. Y era un hombre que recto, temeroso de Dios, confiaba en Dios. Pero algo que impacta nuestras vidas es que Job en todo momento mantuvo su integridad. Dios estaba seguro de eso, que a pesar que Satanás lo zarandeara con lo que fuese, él no iba a violentar los principios que estaban establecidos en él. Ahora, ¿qué tanto defiendo yo los principios que tengo arraigados en mí en medio de la circunstancia difícil y en medio de lo que yo no quiero ver? Porque es que Job no hubiese deseado pasar por esa prueba tan terrible, ¿cierto? Tú y yo tampoco. O sea, Dios mío, yo creo que Job es un hombre único, ¿sí? Qué cosa tan desastrosa lo que este hombre vivió. Yo quiero aprender de él, pero no con la experiencia. Eso es muy duro. Quiero aprender a través de la palabra, ¿verdad? Y que el Señor nos forme, pero que Dios mío, estas cosas no acontezcan en nosotros. En ese momento de la prueba de dolor y de la amargura, Job no perdió su esperanza, la esperanza de una restauración y la esperanza de un mejor mañana. Job estuvo a puntico de renegar de Dios, por decirlo así. Ahora que estamos estudiando, eso lo podemos analizar, porque era que la situación era muy difícil. Ahora, tú no pienses que si estás en una circunstancia difícil, Dios te va a castigar porque tú te sinceres con Él y le cuentes cómo te sientes. Me siento sola, me siento solo, Señor, me siento en aflicción, Señor, no sé cuándo va a pasar esta prueba, porque Él lo expresa, no sé cuándo llegará el día que pueda yo salir de todo esto. Amén. Job, dáselo fuerte al Señor. ¿Por qué? Porque él confiaba en su Dios. Por eso él obtuvo la restauración, la sanidad. Amén. ¿Cuántos confiamos en Dios? Y él llegó a expresar esto, Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre él, sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios. Dios mío, ¿puedes tú ver a Dios en medio de cada circunstancia apremiante que el Señor te permita atravesar? ¿Puedes ver a Dios en medio de los desiertos? Es que aún en medio de los desiertos tenemos que tener la seguridad, iglesia, que Dios está. Que Dios no te ha dejado sola, que Dios no te ha dejado solo. Y Job, había momentos en los que sentía que Dios no estaba, pero en su corazón creía que Dios lo iba a restaurar. Una cosa es no sentirlo y otra cosa es tener la convicción de que Dios está en medio del proceso. Amén. Y a veces no lo podemos sentir por el temor, ¿verdad? Y hay algo importante, y es que no solo su estado físico fue quebrantado, sino su estado emocional. Yo no sé cómo estén tus emociones, pero una persona que le pase lo que Job estaba viviendo, o una persona que en el momento esté viviendo circunstancias apremiantes, como pérdida del trabajo, como rebeldía en sus hijos, como de pronto pérdida de su hogar, de su familia, yo creo que todas sus emociones son removidas, ¿cierto? ¿Quiénes han pasado por circunstancias duras? Yo creo que todos hemos recibido heridas y hemos pasado por circunstancias muy apremiantes. Y hay algo terrible que él expresa y dice, cuando expresa que su piel estaba vestida de gusanos. ¿Cuándo voy a atravesar, a terminar esta situación tan
intensa lo expresaba él. O sea, su piel, de pronto los que no se han leído Job, los pongo en contexto. El Señor permitió que Satanás tocara a Job en la economía, en perder a su familia. Su esposa se rebeló contra él, pero Dios sabía que Job no iba a perder la integridad, así que aceptó de que Satanás lo llevara a una prueba todavía más dura, y fue dañar su estado físico, su salud. Y dice la palabra que llegó una sarna terrible sobre él, como una lepra, digo yo, y todo su cuerpo estaba con costras, y eso le rascaba demasiado. O sea, era una situación tremenda, pero aún así Job confió en Dios. Y mire que aún su esposa se levantó en contra de él. ¿Y qué le dijo la esposa? Pues todavía mantienes tu integridad. Como quien dice, todavía estás viviendo lo que vives y todavía tú sigues creyendo en Dios. No hay personas que se levantan y les dicen eso, pero es que yo veo que como que Dios no te ha ayudado, como que tu economía también la veo así, mira que tus hijos no mejoran, mira, no importa lo que nos digan, lo importante es que Dios tiene la solución para cada dificultad que se presenta en nuestras vidas. A pesar de todo, Job sigue creyendo. Y otra lección que podemos aprender a través de todo esto es que Job fue paciente en medio de la tribulación. En medio del dolor, él supo guardar su paciencia. ¿Qué tan paciente estás siendo en medio de la prueba? Quizás no tienes trabajo ahora, pero ¿estás siendo paciente o quieres hacerlo a tu manera? Porque hay veces que le fallamos a Dios porque queremos ayudarlo. ¿Sí están aquí? Queremos meternos por todos lados para ver y no esperamos en Dios. A ver, Señor, ¿qué dices tú en medio de todo esto que yo no entiendo? Porque de verdad hay pruebas que llegan a nuestra vida que uno no comprende. Job no comprendía por qué estaba atravesando por todo ese dolor. Y no sé qué prueba estés viviendo tú, no sé, hace un año, 2 años, un mes, una semana, pero quiero decirte que Dios está en el asunto. Claro está, si confías en Él, si estás depositando tu confianza en Él. Y mire lo que dice aquí: Job soportó su sufrimiento con paciencia. Y mire que en el Nuevo Testamento hacen referencia a Job, no sé cuántos lo han leído, y habla acerca de la paciencia que tuvo Job aún en medio de toda dificultad. Ahora, ¿cómo fue ese proceso para que llegara a Job la restauración a su vida? Hubo algo súper importante, y que aquí hablamos mucho de esto. Y para que Job hubiese conseguido su restauración, tuvo que llegar a su vida el perdón y la reconciliación. ¿Por qué el perdón? Porque en medio de pruebas y circunstancias difíciles, cuando perdemos a un ser querido, quizás hay personas que no están tan pendientes de ti. Y eso pasó con Job. Y Job se ofendió en su corazón porque los amigos que llegaron a verle, a saludarle, al contrario, lo que hicieron fue ahondar más en la llaga, ¿cierto? ¿Qué fue lo que le dijeron? No, pero es que mira, quizás Dios te está castigando justamente, quizás perdiste a tus hijos porque pecaron, y una cantidad de cosas que suele pasarnos a nosotros también cuando estamos en medio de pruebas. Otros nos critican, ¿cierto? Hay muchos que dicen: ¿será que la hermana está en pecado? ¿Cuántos han escuchado eso? De pronto, porque hace tanto que está en esa prueba y no sale de allí, ¿cierto?
Entonces eso pasó con Jod y eso llenó el corazón de Jod de cargas. Amén. De falta de perdón, y el Señor tuvo que confrontar a Jod y hablar a su corazón. Amén. Entonces, en medio de esas circunstancias difíciles que tú estés pasando, no puedes permitir que tu corazón se cargue. Jod tuvo que perdonar y quitar la amargura de su corazón. ¿Para qué? Para poder orar por aquellos amigos que se habían levantado en su contra. Amén. ¿Por qué tuvo que quitar la amargura? Porque tú, con un corazón cargado, lleno de amargura, de rabia, ¿será que vas a poder inclinarte a orar por aquel que te está haciendo la vida a cuadrito? Lo decía esta mañana. ¿Será que vas a orar por aquella persona que quiso destruir tu hogar? Si no te has quitado esa rabia y si no has llegado a un proceso de perdón. Y el Señor le dice a Jod, cuando primero dice, y quitó Jehová la aflicción de Jod cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que Jod tenía antes, por decirlo así. ¿Qué hizo Jod? Oró por aquellos que lo criticaron. Oró por aquellos que en medio de la prueba lo cuestionaron. Oró por aquellos que en medio de la prueba, de su dolor, de su aflicción, solamente fueron a criticarlo y a ahondar más en su pena. Ahora, no sé qué tanto te han escarnecido a ti. A mi esposo y a mí hemos vivido esas pruebas, hemos vivido esa situación, pero de todas ellas el Señor nos ha librado. Amén. De todas ellas yo sé que el Señor a ti te librará. Amén. Estos amigos fueron inclementes, pero Dios le dijo a Jod que orara por ellos. ¿Y Jod qué hizo? ¿Será que Jod se negó? Y Jod dijo, no, pero ¿cómo yo voy a hacer esto, Señor? Mira que cuando estuve enfermo me vinieron fue a criticar y a cuestionar. Y a creer, a pensar que Jod no estaba en integridad. Y Jod, a pesar de todo, nunca perdió la integridad. Amén. Jod necesitó tener un corazón renovado y perdonador. Y miren lo que Jod expresa. En Jod 42:5, él le dice a Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No sé qué tan dura sea tu prueba, tu circunstancia, pero cuando estamos en circunstancias así de apremiantes es cuando más vemos el poder de Dios. Amén. Es cuando más nos acercamos a Él, es cuando más le buscamos. Yo me acerqué a Dios porque estaba atravesando por una prueba muy dura. No me avergüenza decirlo. Y muchos de nosotros nos acercamos más a Dios en medio de la prueba. Amén. Pero mira lo que dice Dios acerca de aquellos que nos quieren hacer daño o hundir más en las circunstancias difíciles. Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Lo dice Dios en el Nuevo Testamento, Jesús, y en el Antiguo Testamento Dios también se lo establece a Jod. Y a veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Amén. Jod tuvo que quitar el resentimiento de su corazón para permitir que sus familiares y conocidos le visitaran y le consolaran. Y es que Dios no busca solamente la restauración a nivel personal para ti. Dios busca una restauración a nivel familiar. Y recordemos que les había mencionado que la familia de Jod
se había apartado de él, aún su esposa. Pero acá ya más adelante el Señor mueve el corazón de Jod y permite que su familia vaya, lo visite, y dice la palabra que él cena con ellos y la familia le llevó regalos. ¿Sí pueden entender esa parte? ¿A dónde los quiero llevar? Es que Dios no busca solo tu restauración tuya personal y ya. Él quiere que si tú estás peleado con tu hermano, con un primo, con un tío, con tu mamá, con tu papá, si en medio de la prueba tan dura surgieron quebrantos familiares, Él quiere que tú restaures esa área familiar. Amén. Dale ese aplauso fuerte a aquel que restaura nuestra relación familiar. Él quiere ver familias unidas, familias que se amen, y eso pasó en la vida de Jod. Y dice: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron. Qué increíble, ¿verdad? Le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le llevó dinero y presentes. Wow. Ya el Señor había hecho su trabajo en el corazón de Jod, pero porque él tomó la valentía, la decisión de esperar en la restauración de Dios. Amén. Ahora, ¿qué tanto estás esperando tú en la restauración que Dios tiene para ti? Que Dios tiene a nivel familiar. Recordemos que, mire, fue tanto lo que Dios le dio a Jod que aún en el área familiar le restauró, en el área emocional, en el área física. Amén. En lo social, recordemos que él, en medio de esa enfermedad, las personas se alejaban o las mandaban por fuera porque estaban enfermos, y eso podía contagiar al pueblo. ¿Sí crees que Dios pueda hacer contigo una restauración de esa magnitud? Sí lo puede hacer, porque el mismo Dios de Jod es el mismo Dios que nosotros estamos predicando. Es el mismo Dios al que nosotros le creemos. Es el mismo Dios que nosotros amamos. Y una de las cosas más importantes en todo esto fue la obediencia de Jod. El Señor le dice esto, y él, en medio de su dolor, lo hizo, aunque no lo entendía. Ahora, ¿qué tan obediente estoy siendo yo a lo que Dios demanda de mí? Porque a veces solo queremos de Dios lo que Él nos pueda dar, pero de lo que yo tenga para darle a Dios no quiero. Porque cuesta. ¿Será que a Jod no le costó orar por aquellos que lo habían escarnecido? Que en medio de ese dolor, en vez de consolarlo, lo que hicieron fue aplastarlo más. Y Dios le dice: pues ora por ellos. Y lo hace. Y luego recibe a su familia. Ahora, quiero decirte que Dios se vale más de la obediencia que de los muchos sacrificios, ¿verdad? ¿Qué tan obediente estoy siendo yo a Dios? Porque a veces queremos restauración, pero no queremos buscarle, no queremos leer su palabra, no queremos obedecerle, no queremos congregarnos, porque yo quiero hacer como a mí me parece. Y Jod no hizo como a él le parecía, porque Jod era humano. Y si Jod hubiese hecho como a él le parecía, se hubiese argumentado y hubiese dicho: no, Señor, pero tú, ¿por qué me pides algo tan difícil? ¿Tú crees que yo voy a poder hacer eso después que Y así nos pasa a nosotros, y queremos argumentarnos con Dios. ¿Por qué me pides que haga tal cosa
Señor, todavía no es el tiempo de yo buscarte como es debido. Todavía no es el tiempo de yo volverme evangélico. Estoy muy joven. ¿Quién ha dicho eso? Entonces, seamos obedientes. Amén. Y algo con lo que quiero terminar esta historia de resiliencia que tuvo Job, tan impresionante y que debe de enseñarnos, es que debemos obedecer ante todo lo que nos ordena Dios. Aunque nos cueste, aunque te cueste, obedece. Aunque te cueste, humíllate ante lo que Dios establece para ti. Ahora, una segunda cosa importante es que Job se somete a la voluntad de Dios. No puedes ser restaurado de lo que has perdido si no hay obediencia en tu vida. Dios quiere que entres en la tierra prometida con un corazón limpio y libre de resentimientos, para que así puedas disfrutar a plenitud aquellas bendiciones que Él preparó para ti. Así que espera con gozo esa doble porción de lo que has perdido. Y termino con esto. Y dice la palabra en Job 42:12. Esperar en el Señor trae bendición, iglesia. Esperar en el Señor y obedecerle a Él trae bendición. Y dijo Jehová: el postrer estado de Job será más grande que el primero. Porque miren lo que dice: tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y termina: el Señor le devolvió, le dio el doble de lo que Job tenía. Solo por esperar, solo por ser obediente, solo por escuchar la voz de Dios, aún en medio de la aflicción, de las circunstancias difíciles, tú y yo tenemos que seguir esperando en Él. No importa el proceso, no importa lo que estés viviendo, porque Dios traerá recompensa. Y la gloria postrera será mayor que la primera. Puedes colocarte sobre tus pies. Vamos